En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la ejecución, cómo la ejecución nos permite realmente llevar a cabo nuestras ideas y salir de esas ideas y hacerlas una realidad. Vamos a hablar sobre los hábitos que tienen que haber, sobre la importancia de los hábitos y cómo estos aplican también o influyen también en la ejecución del día a día. Vamos a hablar sobre las cosas que conforman a un equipo para que sea más productivo al momento de ejecutar. Vamos a hablar sobre conceptos muy interesantes como las reuniones, como los trabajos que se deben hacer durante el día a día, los tipos de comunicación que tenemos en el día a día también y la importancia del enfoque en estas distintas actividades que tenemos. Así que esperamos que disfruten muchísimo de este episodio y que realmente empiecen a ejecutar esas ideas que tienen en mente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la ejecución, ¿cierto? Venimos hablando de planeación, de estrategia, pero no se nos puede quedar en los planes ni en la estrategia, ¿verdad? Así como nos pasó en su momento, nosotros decidimos que queríamos mejorar el podcast de muchas maneras y hoy nos encontramos ya. Veníamos con una estrategia de ese tiempo y lo Exacto. planeamos y ahora se ejecutó. Se ha ejecutado. Sí, igual todavía Entonces, nos faltan unos pequeños detalles, cositas, pero cositas. pueden ver ya todos en nuestras espaldas nuestros hermosos avisos del podcast. Y se vienen más cambios y más mejoras, ¿no? A la larga, Así es. esa es la idea, seguir creciendo y seguir avanzando, especialmente en estos proyectos que se van teniendo. Pero hablemos entonces sobre la ejecución. Hablamos un poco de todo lo que fue la estrategia en su momento. Hablamos del Customer Value primero, luego tocamos todo el tema de estrategia porque ya teniendo el input de nuestro cliente, entramos a generar una estrategia, de la estrategia pasamos a la planeación y muchas veces cometemos el error de que nos quedamos ahí, ¿sí? Pero por eso es tan clave el episodio de hoy y es cómo pasar de esa planeación y de esa estrategia a algo más del día a día, que viene siendo la ejecución. ¿Por qué El es tan día a día. importante la ejecución? La ejecución es muy importante y yo lo he dicho en otros podcasts y yo me gusta ser un poco más crudo con estas cosas y es que hasta el otro punto todos tenemos como a mucha gente le gusta esa actividad de pensar y que tengo ideas y que soy un genio, pero lo que verdaderamente separa los grandes resultados es este momento de la ejecución y cómo podemos ejecutar de buena manera. Entonces, aquí ya vamos a un tema que es algo del día a día. Aquí dentro del día a día nosotros podemos hablar de muchos tópicos, ¿no? De la productividad y de todo esto. A mí me gusta ir y decir, bueno, nosotros en la empresa, en nuestro trabajo, ¿qué vemos en el día a día? Y yo pensando en eso, y también hemos tenido material de apoyo muy interesante con unos libros que vamos a nombrar. Yo como siempre tengo el nombre del libro, no tengo el autor, por si de pronto Luisa nos ayuda por ahí. Es Team Habits, Charlie. Nuestro amigo Charlie, Team Sí, Habits. Team Habits de Charlie, el apellido se los queda viendo, o lo ponemos acá en la descripción. ¿Cómo? Gilkey. 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 Ujú. Ok, listo. Charlie Gilkey. Muy buen libro, súper recomendado. Y hablaba de muchos de los temas que vamos a tener acá. Pero en nuestro día a día, yo me siento y digo, ¿qué trabajo hacemos? Y yo lo categorizo en tres como buckets, en tres diferentes secciones. Trabajo independiente, trabajo en las reuniones y la comunicación asíncrona. Si yo digo como, bueno, de verdad, ¿yo qué hago? En el 100% de mi vida estoy o haciendo algún trabajo independiente, puede ser de muchas maneras, ¿cierto? Yo vengo de la tecnología, a veces hago código, a veces hago estas, o a veces hago ya temas un poco más administrativos, reuniones, pues gran parte son reuniones. Y cuando no estoy ni haciendo eso, nada, estoy de verdad leyendo threads en Linear, en Slack, o sea, hilos en Linear, tareas hilos en Slack, tareas en Linear, y respondiendo, ¿no? Ayudando, colaborando y todo eso. Entonces, esas son las tres grandes cosas que yo veo. ¿Cómo lo segmentas tú? ¿Tú ves algo diferente? Pues en realidad antes de eso te quería preguntar qué es para ti la ejecución realmente. Es decir, sabemos que, porque hemos venido definiendo qué es estrategia y qué es planeación, Tienes pero razón. ¿qué es la ejecución? La ejecución es llevar todo eso que en ese momento habita como en ese espectro mental, en ese espectro de idea, Ujú. llevarlo y volverlo un resultado, volverlo tangible, volverlo un outcome. Eso para Ok, mí es la ejecución, ok. ¿cierto? Y Sí. para darle un poco más de forma, tú puedes, y lo llevo siempre primero a lo que nosotros hacemos, tú puedes pensar en software, aplicaciones, bueno, como la gente lo conozca y tú puedes tener esta idea de esta billetera, ¿cierto? Esa billetera donde la gente con el número de celular se pasa dinero y eso no es lo que nosotros hacemos. Voy a dar el ejemplo, la gente lo conoce Nequi en Colombia, bueno, hay muchos en el mundo, la gente se pasa dinero y todo eso, puedes tener esa idea, ¿cierto? Y no existe eso, es una buena idea. Le conoces el dolor al usuario, de que pereza a los bancos, tan difícil pasar plata, entonces, bueno, todos tenemos un número celular, ¿cierto? Tú después tienes la estrategia de cómo vas a hacer una alianza con un banco, bueno, hay muchas cosas, logras unir todo eso, haces un planning de que en un mes tienes esto, en otro mes tienes esto, ¿qué tienes
tienes hasta el momento? Buenas ideas, buenas cosas. O sea, hay un Ujú. avance, pero no vale nada, o sea, no vale todavía porque no hay nada tangible. ¿Qué es la ejecución? Llevar todo eso que acabas de hacer y empezar a sacar esa primera pantallita donde pones el celular y una Sí, clave y inicia sesión. Primera ejecución de un posible plan. Y ahí vas creando partes y partes y partes, ¿cierto? de acuerdo. Entonces, esa es la ejecución, ¿cierto? Esa es la ejecución, es ya lo tangible que le da el valor al usuario. Un plan, una estrategia, no le da eso con eso que empezamos, que es el valor del usuario, no le da un valor al usuario. Ujú. Yo creo que es justamente el conjunto de acciones que te llevan a llevarle, entregar valor al usuario, llevando a cabo una estrategia o un plan que se tiene ya establecido. Sí, Ujú. pienso que es una manera de definirlo. Ahora, sobre cómo empieza la ejecución realmente, nosotros, si bien ya tenemos el plan y ya tenemos el conjunto de acciones seteadas, creo que ahí entra más el tema del día a día. Por, Estamos muy de acuerdo, yo creo que se divide también en estas tres partes, pues nuestro día a día realmente en la empresa ujú. es el mío principalmente son reuniones. Yo tengo reuniones con distintas personas del equipo, con distintas personas externas al equipo. Tenemos todo el tiempo, alineamos constantemente. Pero aparte de eso, siempre se tiene un espacio, ¿no? De foco, que creo que es bien importante sacarlo, que para mí ha sido mi reto más grande es encontrar esos espacios de enfoque. Y aparte de eso, pues está la comunicación que se tiene, lo que tú dices, el día a día, la comunicación asíncrona, creo que es como parte de mi, Yo, de yo, mi quer- rutina. yo quería hacer una aclaración ahí y precisamente, y esto lo hice deliberadamente, y es que lo llamé trabajo independiente y no trabajo de enfoque o usar la palabra foco. Ujú. Porque yo pienso que en las otras dos bandejas, en la bandeja pues de los meetings, de las reuniones y la de la comunicación asíncrona, también hay que tener foco. Si tú Claro. estás en una reunión, tienes que estar en la reunión, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que yo creo que podemos hablar ahorita más a profundidad y es cómo la gente, y lo que me gusta del libro y lo veo mucho en la empresa, es cuánto le cuesta a una empresa las reuniones. Si tú Ujú. coges los salarios, tienes 5 personas, 10 personas, empieza a multiplicar, Sí, sí, ¿cierto? sí. Y la gente no los optimiza, la gente los hace muy, o sea, y aquí es donde vamos a hablar de más adelante, pero solo quería hacer la aclaración de por qué usé eso y por qué yo creo que el enfoque es muy bueno independientemente de cualquiera de los tres ítems en los que vayas a hacer. Si vas a hacer trabajo independiente, si vas a hacer reuniones o si también vas a enfocarte en sacar espacios para responder comunicación así. De acuerdo, yo creo que, y eso lo hemos hablado antes, el enfoque realmente es una cosa necesaria en todo momento, porque, y lo hemos hablado también y en el equipo me causa mucha gracia que lo menciones porque esta semana lo charlé como con 3 personas y es justamente a qué entro yo a la reunión. Si yo voy a entrar a una reunión a estar haciendo de todo, menos lo de la reunión, mejor ni me meto a la reunión. ¿Para Ujú, qué? Significa que yo no estoy aportando suficiente valor en esa reunión, yo no tengo por qué estar ahí. ujú, Ya hay situaciones obviamente en donde, por ejemplo, hay que hacer presencia, ¿verdad? Que ya el fluff, lo que ujú, hemos venido hablando antes, y ujú. decir porque hay que hacer presencia, porque tiene que estar, porque tú has estado con, cuando hablamos especialmente de clientes, ¿verdad? Cuando es un manejo de clientes, de pronto la situación puede variar un poquito, pero en general para las reuniones internas, para la empresa es muy costoso tener a alguien en una reunión sin hacer nada, porque ese es tiempo que podría estar aprovechando en trabajo independiente Ujú, o en trabajo en equipo, pero aportando realmente valor, ¿no? Y no correcto. en la reunión simplemente haciendo presencia. ¿Con cuál de estos quieres empezar? Como para ver qué hacemos bien y qué hacemos mal. Bueno, yo creo que podemos comenzar con las reuniones. Las reuniones creo que son de nuestros más constantes rituales, ¿verdad? Es decir, Sí. tenemos muchísimas reuniones, unas más importantes que otras de pronto, o Ujú, unas con un enfoque diferente que otras, todas con sí, metas diferentes, ¿cierto? sí. Y durante el día creo que también las reuniones se van dividiendo y fíjate que las reuniones también tienen esta connotación de que algunas son más de planeación, unas son más de ejecución, unas son más de estrategia, porque creo que podríamos dividir realmente las reuniones en esas tres, ¿no Sí, es cierto? sí, sí. Ahora, dentro del día a día, realmente las reuniones hacen más parte de los hábitos, las ceremonias o los rituales que nosotros mantenemos, ¿sí? Más que la ejecución real de nuestros planes. Claro que si ya lo miramos, el sistema del sistema del sistema, podríamos ver que las reuniones también son la ejecución de un plan más grande, ¿no? Pero bueno, pues comencemos con las reuniones. ¿Cómo afectan las reuniones o de qué manera ves tú las reuniones en el tema de la ejecución? Sí, el libro tenía algo muy interesante, el libro que hablé ahorita al inicio, y empezó con algo que era un poco disruptivo, que me gustó, porque se la tiró el autor así a hacer algo así diferente, y habló de la impresora dañada en la esquina de la oficina. Ujú. Y eso me gustó bastante porque hacía referencia a algo que uno muchas veces hay detalles muy pequeños que uno a veces va con la corriente y nunca se para a arreglarlos. Y ahorita cuando hablemos de hábitos, vuelvo a tocar el tema de la impresora, pero para conectarlo con el tema de las reuniones, muchas veces uno deja, por ejemplo, la impresora ahí, no la arregla, digamos que arreglarlo puede ser un arreglo barato, ¿cierto? Hablando Ujú. en dólares, $100, bueno, lo que sea, lo que valga arreglarlo, ni siquiera sé cuánto vale arreglar una impresora. Pero sí, es un arreglo pequeño. Ahora, cuando hacían, y en el libro lo hacían, cogían y hacían la matemática de la reunión. Y la matemática de
las reuniones que hacían en el libro me pareció muy interesante porque cuando coges una reunión de una hora, le agregas 15 minutos de preparación antes y 15 minutos después como de resumen o de administración de qué resultó de esa reunión. Si fue, Ujú. diga, asumiendo de que fue una reunión productiva, que a veces ni lo son, Sí, tienes los 15 minutos de verdad para prepararte por lo menos y decir, listo, cambio de enfoque porque estaba haciendo esto, ahora pienso un poquito en la reunión, me voy a preparo para empezar la eso, voy a reunión. empezar con esto, sigo con esto, le doy la palabra a esta persona. Y después salimos de esto y es como, listo, de esta reunión me quedo tarea A, tarea B, asignarle tarea A, tarea A, y entonces hay otros por lo menos 15 minutos. Entonces él está Ujú. diciendo como promedio, una reunión de una hora se va 30 minutos más, o minutos sea, más, o sea, 90 90 minutos de minutos. reunión. Y entonces tú ya después coges y multiplicas eso por el número de personas que estén ahí. Y coges y obviamente puedes sacar los salarios de cada persona, hacer la Ujú. tarifa de la hora, regla de 3, regla de 4, regla aritmética, le preguntas mejor a ChatGPT y te Ajá. dice cuánto sale usando. Y sale mucho más costoso, por ejemplo, que lo de arreglar la impresora, ¿cierto? Entonces decíamos como, entonces venimos con este tema de, bueno, primero entendamos el valor, no, el costo de la reunión a una Ujú. organización. Mejor. Entonces, el costo, podemos sacar el costo. Ahora, ¿qué debería ser la reunión? Como cualquier cosa que uno haga, generar un valor Sí. el doble, el triple de lo que te costó. Ujú. Ahora, eso es muy interesante. Ahora, cuando tú tienes reuniones y de verdad que las tenemos todavía, donde uno sabe que un mensaje es suficiente y Sí. tienes 4 personas ahí consumiendo tiempo de ese mensaje. Entonces, eso me parece que es muy problemático. Tienes unos costos excesivos para un valor casi nulo. Sí. Entonces, esto, y lo estábamos hablando incluso antes, cuando estábamos revisando los temas que teníamos para hoy, hablábamos mucho de eso, ¿no? De la empresa y cositas que podemos cambiar con las reuniones que puedan coger eso y de verdad analizar el costo de la reunión y el El valor que valor que está genera. generando. Y si Ujú. ese valor con un mensaje de 5 minutos de una persona y 5 minutos de otra se arregla y te estás ahorrando mucho costo Claro. y generando el único valor que te está dando la reunión. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas me parece que es uno de los primeros puntos que la gente tiene que analizar. ¿Tú qué piensas de las reuniones? No, estamos muy de acuerdo. Yo en realidad, justamente con lo que hablábamos hace un rato, lo pensaba un montón y eso que tú dices es cierto. Si la reunión me va a tomar a mí 15, 20 minutos de prepararme para la reunión y en esos 15, 20 minutos generalmente uno qué hace para prepararse para una reunión. Uno toma unas notas, uno anota los bullet points que se tienen que tocar, uno pone las preguntas que se tienen que hacer y muchas veces uno termina viendo y uno lo que hace es copiar ese mensaje, pegarlo y leerlo en la mitad de la reunión. Lo leemos, resolvemos las dudas de la reunión y ya, y se acabó la reunión porque no lo hicimos de manera síncrona. Entonces, cuando nos hubiéramos adelantado, nos hubiera quedado documentado de paso porque lo hicimos todo asíncrono, lo hicimos todo por un thread de Slack donde quedó todo guardado y ya quedaron las respuestas ahí para siempre, ¿cierto? Pues para los que tienen el Slack el Slack pago. Entonces queda la respuesta aquí para siempre, ¿no? Y a veces nos metemos a reuniones así de la nada como por costumbre, ¿no? Se vuelve un hábito simplemente el hecho de que yo ya sé, pero entonces hay que entrar a pensar porque eso no tiene que ser del todo negativo, ¿verdad? También vemos reuniones que tienen esa connotación de que ya es la costumbre de la reunión, pero también aporta un valor en cultura, un valor en otros aspectos, ¿cierto? Sí. Que de pronto no van directamente relacionados hacia la productividad que conocemos de la empresa, ¿sí? O hacia temas netamente de, ¿cómo llamarlos? Tácticos, Sí. pero sí aportan un montón a la cultura de la empresa. Igual hay un tema que yo siempre dejo, que me gusta hacer mucho de diferenciación y lo he dicho en otros podcasts, y es la diferencia entre productividad y eficiencia, Ujú, ¿cierto? de acuerdo. Hay cosas que no son eficientes, pero sí generan productividad y yo pienso que eso que acabaste de mencionar es uno de esos casos. Y yo creo que, bueno, ahí después lo tocamos cuando hablemos de hábitos, pero para terminar el tema de las reuniones, a mí me parece clave, como ya llevémoslo un poco, estamos hablando de la teoría, nosotros sí vemos que uno cae mucho en esto, de verdad, en a veces dejar reuniones ahí que no están aportando mucho valor y hay que empezar siempre. Y el tema de las reuniones es algo que también lo he escuchado, no me acuerdo en qué libro fue particularmente, pero Ujú. el tema de hacer siempre el ejercicio el tema de la reunión es como cortar el pasto. Sí. Siempre Y dale con tu pasta. es que es un muy buen tema porque uno corta el pasto y se ve como Sí, me sí. quedó bueno, o cortarse el pelo, pues para que cambiemos de tema. Porque uno corta eso y ¿qué pasa en una semana? Está mal, está cierto, está largo otra vez, hay un desorden. Entonces, eso pasa también con este tipo de cosas, con las reuniones, por ejemplo. Ujú. Y es que tú llegas y dices, listo, ¿qué reunión no tenemos? Tú haces la limpieza, pum, quitaste 3 reuniones innecesarias, 2 de por aquí, esta lo organizaste, ok, empezamos a trabajar, un Y un mes, mes 2 meses, un mes, después, 2 meses después, ves el otra vez calendario y ves otra vez un boleo se de volvieron a cosas. agendar Ujú. 400 reuniones. Y entonces el proceso hay que hacerlo constantemente para decir, listo, de pronto esta aportó valor esta primera semana, pero se quedó ahí y ya hay que volver a cortarla. Ujú. Y eso es un
proceso que a veces lo dejamos ahí. Y si lo dejamos mucho tiempo y multiplicas, y te gusta la matemática, empiezas a multiplicar costos, ves que se vuelve un drain a la empresa y Claro. ahí no estamos siendo eficientes Ujú. con el tiempo y obviamente los recursos más bien de la empresa. Entonces eso. Pero con las reuniones solamente para irnos a temas tácticos. Uno, hacer constantemente la auditoría de reuniones, ¿cierto? Sí, Entonces, constantemente evaluar qué reuniones estoy eso. haciendo y qué tan productivas o qué tan efectivas están siendo también. Correctamente. Yo, por ejemplo, ahí siempre lo llevamos a un tema práctico. Nosotros tenemos unas reuniones que se hacen por la mañana, hay dos tandas, ¿no? A una hora y después justamente llegamos a los de la otra hora. Yo casi que ya hoy en día corté todas las de la segunda hora. Yo no asisto a esas reuniones. Anteriormente Ujú. era como había que asistir, pero yo dije, yo no estoy aportando ahí valor. Ya tenemos diferentes líderes que están ahí llevando esas reuniones. Yo no aporto mucho valor ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces, a mí me parece que eso es importante, empezar a hacer ese tipo de auditoría y decir, listo, aquí ya no necesito asistir, ¿cierto? De pronto, uno que otro día entro, saludo y tal, pero no es mi recurrencia, ¿cierto? Eso es bueno que todo el mundo lo haga. Y hay otras estrategias que es muy buena y es que la gente se excuse. Y a mucha gente le da mucho temor eso, pero también es algo que yo lo he hecho y muchas veces estoy ahí, yo escribo el mensaje, hola, creo que ya no me necesito, me marcho y me marcho, ¿cierto? Sí. Entonces, eso me parece que muchas personas deberían tomar eso y decir, listo, evalúo, entro a la reunión, evalúo, veo que 15 minutos muy productivos, otros 15 minutos donde ya no me necesitan, creo que aquí no me necesitan, recupero por lo menos 30 minutos Mm. de mi tiempo y eso es valioso porque la gente tenga esa capacidad de hacerlo. Y lo tercero, que también lo saco del libro, pero creo que no lo hemos hecho muy bien, que deberíamos implementarlo, es esa capacidad que hay de cuando se cree un meeting o se haga una invitación de un meeting, se mande la agenda y que esté Ujú. claro cuál es la ¿Qué agenda es del lo que se va a meeting, hacer en su ese objetivo. meeting? Porque muchas Claro. veces uno ve la agenda y uno dice, mira, te lo puedo responder acá. Ah, ok, gracias. Ok, cancelamos el meeting. Sí, cancelamos el meeting. Sí, claro. Salió en 5 minutos. A Ujú. veces uno ve la agenda y uno dice, ah, no, sí, sí, perfecto, hablamos ahí porque creo que aquí hay mucha tela para cortar. De acuerdo. Sí, eso me parece una muy buena práctica y mira que sí, es algo que nos hace muchísima falta y es una buena Sí, práctica sí. con cualquier reunión, hasta con los stakeholders, es bueno también tener esas, con nuestros clientes y demás, Yo, setear ese tipo de, Sí, yo creo que de no lo estrategias. hemos hecho bien en instituirlo, pero sí es algo que yo hago muy por mi manera de ser. A mí me dicen como, ah, puedes unirte acá. Y yo le digo, ¿Para qué? exacto, ¿para qué? ¿Qué necesita? Ah, Porque esa no, es la pregunta. exacto. Yo sí lo pregunto. Y muchas veces como, no, en este momento sí estoy ocupado, escríbeme. Y a veces me lo escriben y lo resolvemos en En un 3 minuto. mensajes. Ujú. Y ya. Entonces uno sí se ahorró el tema. Pero bueno, ¿tienes algo adicional para las reuniones? No, yo creo que podemos pasar a la segunda. Podemos hablar de trabajo individual o de comunicación. Yo quería una última y es la estructura de la reunión como tal, solo para dar tips puntuales de qué puede hacer la gente, que también nosotros creo que podemos incorporar mejor, porque hay algo de esto y es que todo lo que nosotros hablamos acá, eso es lo bueno, ¿no? Lo cogemos y lo Sí, lo vamos implementamos y implementando. lo que implementamos allá y vemos que funciona, se los Se los contamos a contamos. todos ustedes acá. Y lo que no Sí. funciona también. Pero entonces algo muy interesante de las reuniones que también se hablaba es darles un poco de estructura, no tiene que ser mucho, pero es como listo, la agenda, que creo que en muchos sí lo hacemos bien porque tenemos preparado un resumen de lo que se va a hablar y algo que también creo que esta parte la he visto mejor en un colega en la empresa, es sacar bien las conclusiones de la reunión y Ujú. los accionables. Eso me Sí. parece que se hace muy bien, ciertas personas que lo hacen muy bien, pero la mayoría no. Y siempre se termina una reunión como listo, ¿Y qué entramos, pasó? nos desfogamos y salimos. Y los resultados y las conclusiones y quién quedó con qué, ah, no sé, pero sí hablamos de eso y como que si hay algo, como así. No, 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 Sí. ¿dónde está la conclusión? Si acabaste de gastar 4 horas, porque era la hora de X, Y, Z, ¿cierto? 4 horas Ujú. ahí de 4 personas y lo multiplicamos y me vas a decir que salieron como amigos a charlar y ya, estamos hablando del trabajo, ¿no? Y salieron a charlar. ¿Y cuáles son las conclusiones? No, no hay conclusión. No, pues que sí, que vamos a seguir con el plan. ¿Cuál plan? O sea, ¿qué vas a hacer Cuatro tú? horas, ¿Qué va a hacer cuatro el horas para otro? y 4 horas para decir que van a seguir con el plan, ¿no? Porque no lo podían decir. Lo hubieran escrito. Entonces, entonces, esa es otra de las cosas muy importantes y creo Ujú. que deberíamos, como te digo, hacerle un poco más de énfasis a eso, listo. Tenemos esta reunión, tenemos esta agenda y tenemos esta. ¿Y sabes qué pasa con la agenda? Que yo lo he visto mucho y lo digo y se lo he dicho mucho a los compañeros y es que la cultura latina tiende a extenderse Sí, y no claro. respetan Uf, una agenda. Y no. es como, ah, bueno, terminamos. No, pero nos quedan 15 minutos. No, chao. Ya, ya. Chao, Eran chao. 5 puntos. La agenda de hoy Se era esto, cerró. porque tenemos que abrir un tema que ni siquiera venimos preparados solo para divagar Ujú. en un tema. Entonces, bueno, creo que hay otros tips, es eso, ¿no? Tener una agenda, aceptar que la cultura latina, si están en una en una empresa de cultura latina, tiende a divagar, tiende a extenderse. Entonces, más bien ser un poco más, pues, hey, tenemos esta Claro. agenda, terminamos y chao. Y sacamos conclusiones. Él Ujú. quería agregar esa parte, sí. Ok, sí, desde la planeación de la reunión, y yo pienso que eso también es muy importante en las reuniones, otra cosa valiosa, pues tiene que haber alguien que dirija la reunión, ¿cierto? Mm. Porque muchas veces se llega a una reunión como que no, ¿a qué horas hablamos? No, sí, a tal hora, y todos llegan a la reunión y nadie Es que está, el que agenda, el que llama a la reunión, debe debería proponer la tener. agenda y debe Ujú. gestionar eso, si no Debe ser la estamos persona que llevados. lidere la reunión. Claro. Eso yo creo que es uno de los primeros pasos, porque Sí, sí, fíjate que sí. eso también nos pasa un montón y es muchas veces se agendan cosas como que no, necesitamos hablar de algo y todos sabemos que hay que hablarlo, pero nadie se prepara para. Entonces todos llegan
en la misma tónica de, bueno, ¿y qué? Sí, Entonces eso es súper importante y es también tener y saber que hay una persona que está responsable de hacer este tipo de cosas, ¿no? de acuerdo. Entonces, bueno, y asimismo esa persona tiene que asegurarse de llevar a cabo con la agenda, de cumplir con los tiempos, de tener todo preparado, de mandar las conclusiones y demás. Y bueno, ¿con qué seguimos? Trabajo individual, comunicación asíncrona. Vamos con la comunicación asíncrona. Ok, yo creo que esto va muy de la mano con Con lo la que reunión. son las reuniones, Sí, sí, sí. exacto, porque muchas veces las reuniones podrían ser reemplazadas por un mensaje de Slack. Pero no toda la comunicación asíncrona es buena. Y Exactamente. podríamos hablar ahí de casos puntuales que nosotros hemos visto en la empresa de buena comunicación y mala. De acuerdo, ok. ¿Qué tal si das un par de ejemplos? Seguro. Un ejemplo puntual. Yo tengo aquí varios ejemplos. Nosotros usamos, y hemos hablado de esto, usamos Slack, usamos Linear. Slack como la herramienta de comunicación principal de Team Chat y de equipo. Y Ujú. Linear para manejar el proyecto. Y en Linear tú ves la creación de tareas. Y tú ves lo muy bueno y lo muy malo. Y tú ves tareas que parecen notas. Y Sí. una nota cortica, como ni siquiera son accionables. Y en este momento no se me ocurre algo, pero si a ti se te ocurre, Uf, se me ocurren varias. ok, sí, tírate una, pero sí, una cosa que es como una nota ahí, como un recordatorio, no Sí, tiene sí. accionable, no tiene descripción, no se le asignó a nadie, o sea, de verdad que tú ves que alguien simplemente creó ruido. Sí, Y claro. aquí es como cuando generamos cuando hablamos de comunicación asíncrona, ¿cómo es que se llama? Noise to value ratio, Ujú, creo que es así, no, don't quote me on that, pero sí, es el tipo de cuánto valor hay en la comunicación versus qué tanta bulla genera. ujú. ¿Cierto? Tanta noise que genera. Y tú tienes comunicaciones que simplemente agregan cosas que son bulla, ¿cierto? Que no Claro. están aportando nada. Tienes mensajes como, hola, ¿me puedes ayudar a solucionar la cosa del coso? Sí, que no queda como la cosa del coso. Sí, o sea, puedo exagerar, pero ya aquí me entendieron, ¿no? Que todos hemos recibido ese mensaje, y eso pasa mucho porque si tú te puedes tú has estado en ese lugar, yo estaba en ese lugar también, cuando tú estás súper metido en algo, no sé, llevas 3 horas en un trabajo independiente, puede ser, o en reunión, y estás con el tema vivo, y coges a una persona que está remoto, porque estamos hablando de un trabajo asíncrono, pues una persona asíncrona, le mandas un correo, le mandas con todo tu contexto, como si esa persona Como si esa persona hubiese hubiera estado estado. contigo metido en ese. Exacto, Ajá. no, es que esta persona, es como si esta persona estuviera 5 horas conmigo aquí trabajando, Sí. ¿cierto? Ajá. Y le mandas el correo en caliente o le mandas el mensaje en caliente como, hey, el 5x4, cualquier cosa así súper random. Y de verdad, yo he hecho eso y por eso sé que eso pasa. Y también he recibido bastantes de esos mensajes, donde no es como, hey, Ujú. calma. ¿De qué me estás A hablando? ver, sí, full contexto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, eso va mucho en empezar a entender un poco eso, en tener lo que siempre hemos hablado, la conciencia de entender, uy, estoy escribiendo este tipo de mensaje, Ujú. el mensaje críptico, ¿cierto? Y uno los taguea, y es como en la mente uno empieza ahí, mensaje críptico, borro y empiezo otra vez. Y ahí sí empiezo a dejar, bueno, para que me responda esto, necesita esto, Sí, tal cual. necesita este enlace, necesita este video, necesita estas palabras, tin, 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 y ahí sí lo mando. Sí, algo por ejemplo que a mí me ha parecido o que para mí ha sido muy práctico en Linear, porque yo tengo mucho este tema y es, yo estoy de reunión en reunión todo el día y en una reunión a veces es como que salieron 5 cosas urgentes y yo tengo una reunión ya justo después de esa y no tengo un espacio en la mitad para decir, no, voy a poner los accionables para que mientras yo estoy en esta otra reunión se pueda adelantar. No puedo hacer mucho, pero tampoco se me pueden pasar cosas. Entonces, algo que he empezado a hacer en Linear, ¿cierto? Es yo me creo mis tareas drafts, o sea, yo me creo Ah, mis tareas y me las asigno a mí, sí, sí, sí. que es como tarea, porque sí, a veces son cosas como, qué sé yo, módulo para hacer cositas, sí, y es como, yo me entiendo, yo sé lo que tengo que poner ahí, y Sí, sí, claramente después vas y parte de mis tareas claro. es, luego yo voy a mis tareas Pero y las precisamente porque lo reviso y estás las usando como una ajusto. nota. Exacto. Pero hay gente que le pone una nota a otra Sí. persona y eso no está bien. Sí. Pero, No, pues a veces es como que, ay, vi que creaste esta tarea y la asigné, y es como, no, pero esa era mi notica. exacto, exacto. Y hay otra que es un ejemplo muy puntual con la comunicación en empresas de tecnología, en empresas de software, y Ujú, es el bug report. El bug ujú. report es este mensaje con el cual tú empiezas a entrenar a la gente en escribir buenos mensajes. Porque el primer mensaje que te llega a ti en un bug report tiene todo el contexto del que está usando la plataforma Ujú. y dice como, no, pues sí, o sea, el mensaje es, esto no me funciona, ¿ok? Entonces siempre llega el encargado de los errores y empieza a hacer las preguntas de siempre. ¿Qué no funciona? ¿Cuándo no funciona? ¿Cuáles son los pasos que hiciste? ¿Qué Ujú, resultado te dio? ujú. Ok. Y después empieza como. Entonces ahí es donde vemos, y eso
eso para mí es un buen entrenamiento de cómo toda la comunicación debe fluir. Entonces el bug report es un punto, y se llama bug, llamémoslo error, el reporte de errores es un buen punto porque la gente reporta un error como si la otra persona viene con el contexto de todo lo que te acabo de pasar. Ujú. Y los mensajes llegan como arroz, así, malos, o sea, sin mucho contexto. Y ahí es donde uno dice, listo, es un buen lugar y se ha hecho, eso sí se ha hecho, de mentorear y de entrenar al equipo a que digamos, listo, se deja mucho más contexto, ahora lo hacen en video, con voz, pues lo narran y fuera de eso dejan un mensaje más bonito, con más contexto y todo eso de verdad ayuda a la eficiencia y la productividad del equipo. Por Ujú. lo que siempre hemos dicho, si yo de verdad quiero que alguien me solucione el error o que alguien me responda a la pregunta, tengo que mandar el mensaje con el contexto suficiente para que sea accionable. De Y esto acuerdo. lo creo que nosotros hemos hablado full en podcast de comunicación y nos hemos enfocado en eso, ¿no? Sí, sí, Entonces eso creo que para no lo ahondar hemos hablado mucho, un montón. a mí me parece que eso es muy importante, definir en la comunicación asíncrona, definir muy bien todo el contexto y mandar buenos mensajes, que Y yo no creo es que tampoco ir al otro mm, extremo y ya con eso termino, no tampoco es ir al otro extremo de coger y mandar todo, nadie se va a leer como, no es que te dice este libro para que mm. leas, no, lo suficiente. Y yo creo que una parte clave de la ejecución es también saber a quién estás hablándole, ¿cierto? Porque a veces nos pasa, y yo creo que en el día a día cuando tenemos un plan y es algo que estamos haciendo a largo plazo, es muy sencillo, ¿cierto? Pero cuando tenemos errores, porque tenemos los bugs, ¿cierto? Tenemos errores y cosas que salen en el día a día que requieren una acción demasiado rápida. Y cuando se requiere una acción rápida, también hay que saber a quién acudir, porque a veces pasa que se acude a la persona incorrecta y se pierde mucho tiempo intentando dar un contexto, intentando explicar cosas cuando se necesita rapidez, ¿sí? Ujú, Ahora, ujú. en la ejecución hay muchas cosas aquí que podríamos hablar y muchos pitfalls de esto, porque a la larga no se puede perder el contexto, todo el mundo tiene que ser capaz, cuando no está una de las personas tiene que haber alguien más que pueda resolver esto, ¿sí? Y eso son cosas que hemos ido atajando, entonces si yo tengo un problema y resulta que fue Dani el que generó todo esto, el que hizo todo este sistema, Dani es el único que va a poder solucionarlo, eso no nos puede pasar, tiene que haber un contexto de por medio para que cualquier persona pueda solucionar esto que hizo Dani. Pero si yo estoy en caliente en medio de un problema con mi cliente o estoy en medio de una situación en donde necesito resolver rápido, pues voy a ir directo a Dani, ¿cierto? Mm. Si Dani está, obviamente, porque eso hace parte también de ser táctico y de ser estratégico en el día a día y es saber a quién estás acudiendo para cada cosa, que yo creo que eso también es clave en la ejecución y en el día a día, pero no sé Ujú. cuáles son tus opiniones al respecto. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y digamos que para no sé si tengas algo más con el tema de la comunicación asíncrona o si saltamos Sí, ¿Tienes algo podemos más? entonces, no, dale. No, sí estoy de acuerdo con eso. Y ya para pasar al trabajo independiente, porque creo que tenemos unos temas importantes para que no se nos vaya el tiempo. Trabajo independiente, no sé qué tengas tú acá adicional, no sé si tienes algo adicional. El trabajo independiente pues tiene una faceta, es que bueno, cada persona lo implementa de una manera diferente. Yo de lo que hay algo muy importante y yo creo que todas las personas, incluso cuando dicen tenemos muchas reuniones, es muy importante, y eso no me acuerdo tampoco si lo leí en un blog o si lo leí o en un libro, pero lo he escuchado en varias ocasiones y era puntualmente decía que es muy importante bloquear siempre tiempo para pensar, Ujú, así de sea solo para acuerdo. pensar, porque de resto te vas en el día y muchas de las cosas que hacen en las reuniones es tomar decisiones. Y si Ujú, nunca sacas el tiempo para pensar qué calidad de decisiones vas a tomar a lo largo del día, decisiones muy en caliente, decisiones que no se lograron pensar. ujú, Entonces es importante destinar el tiempo suficiente. Por ejemplo, acá siempre de esta persona que lo leí, en el lugar que lo haya leído, decía que eran 2 horas. Sacaba siempre 2 horas que las bloqueaba y jamás aceptaba meets ahí, ningún tipo de ujú, reunión, porque eran las horas donde pensaba para que ya después sí, obviamente iba, trabajaba, pues ibas a las reuniones, a comunicación asíncrona y tenía ujú. mucha más capacidad de decir, listo, sí, esto ya lo pensé, esto está. Tal Entonces cual. eso genera mucho tema. Entonces me parece que es muy importante. Así uno, por ejemplo, uno diga, no, hoy no tengo nada como que hacer, si estás codificando, si tienes que crear documentos, pero es como no, pero igual me siento y pienso en seguramente todo lo que se viene en el día para que cuando lleguen las cosas tengas mucha agilidad y no estés súper cargado Ujú, de decisiones que puedo tomar. tal cual. Quería empezar con eso porque a veces decimos, no, es que yo no tengo, no, yo no, yo soy una persona de reuniones, yo no tengo nada de trabajo independiente. No, es una Es gran mentira, ¿sí? Y eso es algo que, por lo menos en los últimos meses, ¿cierto? Que ya hemos tenido más reuniones y con más recurrencia puntualmente del lado del cliente, que viene siendo más en lo que me enfoco yo en el día a día, para mí ha sido súper necesario, o sea, y creo que aquí podemos también migrar un poquito a lo siguiente, y es yo he generado mucho ese hábito de bloquear tiempo en mi calendario, que yo sé que en ese tiempo de mi calendario es sagrado para que yo saque lo que tengo que sacar, lo que tengo pendiente, lo que necesito pensar para poder accionar, porque muchas veces si entramos a accionar de una, que esa es una clave y esto es bien importante en la ejecución, yo no puedo entrar a ejecutar si no tengo realmente un plan de por medio. Entonces yo no puedo salir de una reunión pretendiendo hacer ya lo que medio me dijeron
dijeron que íbamos a hacer en la reunión, porque tengo que realmente sentarme a planear cómo lo voy a hacer. Que claramente el proceso de planeación no es que sea, pues, que yo tengo que tomarme 3 días para hacer un plan y organizarlo y Sí, no, sí. porque muchas veces también la gente toma esa connotación de que, ay, no, entonces todo es planear y pensar y planear. No, pero a veces tienes que parar un momento y pensar por 10, 15 minutos cómo voy a hacer esto, cómo lo voy a hacer bien, y luego sí empezar a hacerlo. Porque si empiezo a hacerlo de una, voy a terminar en un constante reproceso. Porque ¿qué pasa cuando uno empieza a ejecutar sin un plan? Uno empieza a ejecutar y empiezas a encontrarte con que, no pensé en esto, me devuelvo. Y sigues, y sigues, y sigues. No, tampoco pensé en esto, me devuelvo. Y eso te lo puedes ahorrar un montón si realmente paras por un instante y dices, ok, me voy a imaginar cómo voy a hacer esto en mi cabeza, ¿sí? Voy a ponerlo en un papel, en un FigJam, en donde yo quiera, ¿sí? Voy a organizarlo, le voy a dar una estructura y luego sí lo voy a accionar. Y de esa manera, por ejemplo, con algo tan básico como crear una tarea. Si yo creo la tarea y la envío y la asigno a alguien, ¿sí? Así de una en caliente en el momento, no me tomé ese momento, ese tiempo de pensar, ok, para hacer esta tarea, ¿qué necesita esta persona? Que son 3 preguntas que yo me tengo que hacer, pero que tengo que hacerme para crear cada tarea, ¿sí? Y eso, ok, ¿qué necesita esta persona para hacer esa tarea? Yo podría ser, yo entiendo qué es esta tarea, es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué necesita esta persona para que pueda desarrollarla? Y ya de ahí en adelante, las preguntas que apliquen, ¿cierto? Es, ok, ¿quién es la persona correcta para hacerlo? ¿Y qué puedo aportarle yo para que la pueda hacer de manera más rápida, más sencilla? ¿Qué tan urgente es? Bueno, dependiendo ya de la situación. Pero fíjate que son cositas muy pequeñas que nos llevan justamente a que la ejecución sea más organizada y sea más efectiva y sea más productiva también, porque a De la acuerdo. larga esos espacios hacen mucha falta. Entonces Así yo es. he generado, volviendo al tema, he generado mucho ese hábito de bloquear espacios en el calendario para asegurarme de que tengo estos tiempos de enfoque. Entonces yo sé que este tiempo está destinado a pensar en A, o a pensar en B, o a pensar en C. O hay veces que simplemente necesito un tiempo de enfoque general, ¿cierto? Y es pensar en la estrategia, las cosas que de pronto no son tan puntuales, pero que igual se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, eso para mí ha sido como de las cosas importantes y de las cosas que también le he recomendado más al equipo. Sí. Y realmente lo hemos visto un montón, y yo he visto mucho y eso me gusta. Yo tengo los calendarios de varias personas en Google, y ahora me meto así a veces como que reviso, bueno, cómo vamos en qué tiempos tiene esta persona y demás, y veo que muchos ya tienen como que, ok, Bloques. focus time para, y eso me gusta porque eso hace falta y es un muy buen hábito que las personas de la empresa pueden empezar a generar para tener realmente un tiempo de pensar y ejecutar de manera Eso, más. implementar, ¿no? Exactamente. Claro, y ahí vamos a un tema, listo, lo que tú lo dijiste muy bien, tienes usar muy bien el calendario, y esto cuando nos metemos a hablar full de productividad se ve mucho, que hablan mucho del uso del calendario, y el calendario me parece que está muy bien usarlo para esto, porque entonces empiezas a decir, listo, tengo esta reunión a esta hora, esta otra a esta hora, y los tiempos que me quedan los voy agrupando en diferentes bloques que voy a hacer trabajo independiente, como lo estamos llamando acá. Y en ese trabajo independiente también lo puedes empezar a segmentar. Y eso era algo que estábamos hablando de, seguramente vamos a tener diferentes tareas que hacemos, las fáciles, las complejas, las de pensarlo mucho, las de simplemente hacer. Y todo esto puedes empezar a segmentar eso y decir, listo, tengo 15 minutos, aquí sale esto, tengo 30 minutos acá, aquí sale esta otra, y aquí tengo 1 hora y media, y aquí sí meto la más pesada, pero tengo que pensar muchas más cosas, enfocarme más, Entonces, eso es muy bueno porque tú puedes empezar incluso, esa es otra de las cosas que yo creo que uno puede, ya si uno es más visual, puede empezar a jugar con el calendario de esa manera. Y si tú tienes las tareas segmentadas, por ejemplo, por colores, tú puedes sacar y decir, listo, aquí tengo 30 minutos y las azules son Sí, las las este tipo de fáciles. tareas. Sí, exacto. Y de verdad eso es bacano porque comienzas a hacer esto de cómo segmentas y cómo usas las herramientas de verdad para llegar a hacer las cosas que necesitas hacer, que a la final de lo que estamos hablando de ejecución. Y me lleva a un libro que me lo recomendaron a principios de este año, creo que fue, también para mejorar mi propia ejecución, que se llama Getting Things Done, que de ese libro salió podcast, que de ese Sí, libro sí. salió otros libros como Building Your Second Brain y todo eso, Ujú. que hablaba mucho de esto, ¿no? De tener lugares, de coger todas esas herramientas y de verdad aprenderlas a usar para que funcionen como un segundo cerebro. La listica, que son muchas, puede ser lineal, puede ser to-do, es que ya lo hemos hablado, y todo esto te ayuda a decir, listo, tengo X tareas, le pones el label de que esta es sencilla, que esta es compleja, lo que sea, y después usas el calendario y vas también haciendo los bloques que respalden esas tareas. Entonces, tengo un bloque azul, voy y busco azul, ese es, lo termino. Ujú. Y eso genera, creo que muy buenos hábitos para poder ejecutar, que De ahorita podemos acuerdo. pasar a eso. Y yo quería hacer el último tema acá, que es muy importante, Ujú. y es el enfoque. Y el enfoque, como lo hablamos ahora, viene mucho para las 3 cosas que hablamos, el trabajo independiente, las reuniones y el trabajo asíncrono.
entre más logremos enfocarnos en lo que estamos haciendo, de verdad que ahí sí la eficiencia y la productividad empieza a tener los golpes más grandes, o sea, los incrementos más grandes que podamos tener. Eso es 100%. Incluso Ujú. hay un estado de enfoque que se llama flow, ¿cierto? No sé cómo se diga en español, flujo, no sé si se dice flujo, fluye, fluir, bueno, flow en inglés me gusta más. Fluir. Sí. El flow. Y es un tema que cuando llega, y yo creo que yo sí lo he vivido, y es un momento donde uno se mete como en un trance, donde se te va el Como en un tiempo. trance. Sí, o sea, tú estás ido, ¿sí me entiendes? Ajá. Y yo estaba en eso porque cuando entro pasan horas, no como, no tal, Y uno pero no se da ni exacto, y cuenta. uno está solucionando un problema y uno está en ese punto donde pueden pasar siglos y Y tú uno vas a no. solucionar eso, o sea, no importa Ujú. nada más. Y es muy, muy bonito y la manera para llegar a eso y poderlo hacer es manejar el enfoque, manejar cómo manejas tú el enfoque, cómo puedes empezar a quitar mucho ruido. El ruido llega por todos lados. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con notificaciones de nada, ni del trabajo, nada, ni Slack. A mí, para que de verdad, para que yo responda es porque miré, no porque me llegó, ¿cierto? Ujú. Entonces, porque yo siempre busco eso, yo busco la manera más óptima en que pueda trabajar, yo busco llegar a esos estados de flow, por ejemplo, y la mejor manera para mí es de verdad quitando el ruido, ¿cierto? Quitando el ruido. A mí me parece muy sano también que las personas dentro de buscar este enfoque saquen, por ejemplo, en el calendario 15 minutos, no sé, responder, ir coffee break, responder mensajes, todo lo que uno de verdad necesita hacer, pero Ujú. lo opuesto es muy negativo. Tú estás en una reunión y tú ves a la gente ahí con el celular respondiendo un mensaje o en WhatsApp o intentando programar o hacer un documento y estar en la reunión. Eso no es nada. No, y eso se ve mucho hasta en el día a día y a la larga uno ve eso cuando está compartiendo con otras personas, cuando estás en una reunión con tu familia y demás, uno ve esas situaciones. Si tú estás viviendo realmente el momento en el que estás, y eso aplica para todo en la vida de verdad, vívelo 100%, ¿sí? O sea, y vas a ver que cambia un montón la perspectiva de la situación en la que estás, de la reunión en la que estás, de la tarea que estás haciendo, vas realmente a verla desde otra perspectiva. Yo creo que eso aplica un montón para todo en la vida. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, eso me parece bien interesante. Los hábitos. Los hábitos. ¿Cómo los ves? Ahorita tocamos rápidamente de generar buenos hábitos, pero ¿qué son los hábitos? ¿Por qué hábitos cuando hablamos de ejecución? ¿En qué ayudan? Bueno, yo creo que los hábitos son algo que nos ayuda a generar disciplina. Para mí, el hilo conductor es este. Los hábitos nos ayudan a generar disciplina y la disciplina nos ayuda a atacar los momentos de desmotivación. Para mí, esas son tres cosas que están 100% relacionadas. En la medida en la que yo genero un hábito y me ayuda a mí a generar disciplina y esa disciplina me ayuda a mí a llevar con estas situaciones donde yo no quiero hacer algo que sé que tengo que hacer, que eso lo veníamos hablando justo antes de empezar el podcast, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese es de Y- los temas que más me gusta. Y nosotros sí. hemos tenido este libro de Winning y, Ujú. ¿cómo se llama el otro? Relentless. Relentless, tu libro favorito. Exacto. Y a mí me encanta lo que él dice porque es verdad, ¿cierto? Cuando tú estás haciendo lo que hay que hacer para ganar, o cuando estás haciendo lo que hay que hacer para generar resultados, no todo te gusta, No. no todo te motiva. Ujú. Y hay gente que es como, no, no me gusta, no lo hago. Es como, ok, ¿cierto? Pero en el libro hablaban de eso y es muy crudo. A mí eso me gusta porque es como, listo, obviamente tampoco estoy diciendo, no, hagan las cosas que no les gusta, no. En general a la gente le gusta lo que está haciendo, tampoco me malinterpreten. Bueno, él da los ejemplos de los basquetbolistas. A esos manes les gusta jugar baloncesto, eso no Sí. es un tema, pero no todo el proceso va a ser color Jugar de rosa baloncesto. y ni color de rosa. Hay momentos donde Exacto. están entrenando tan duro que lloran, que vomitan, que tal cosa, pero no es como, no, me gusta jugar baloncesto, pero esta parte no me gusta, no la hago. No, 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 me gusta jugar baloncesto, voy a ser el mejor, hago lo que toque hacer, lo que los otros no están dispuestos a hacer. Y a mí me parece que aquí es un tema que, como te digo, que me gusta mucho porque ahí hablamos de la disciplina y ahí Ujú. hablamos, cuando si estamos hablando de este tema de ejecución, a la gente me gusta pues, que escuche que va a tener esos instantes, ¿no? Y Claro. que los hábitos, y yo siempre los llamo mucho ceremonias, ¿cierto? Que como las Sí. reuniones y todo eso, muchas veces están para poder empezar. De acuerdo. Yo creo que esos son como el primer motorcito que te ayuda a ti a arrancar realmente con el proceso de la disciplina. Los hábitos son de lo más grande que existe. Y eso lo veníamos hablando y conectándolo con otras cosas que hemos mencionado. Las reuniones también se vuelven un hábito, el hábito de comenzar el día. Por ejemplo, nosotros tenemos, y lo hemos mencionado en otros podcasts, nuestra stand-up. La stand-up es ese momento para arrancar. Entonces ya uno sabe que bajito, bajito yo me meto y yo ya sé que yo ya tengo esos 15 minutos del día para Ya aprendí el arrancar. Sí, computador. ya me tocó prender el computador, ya entrados en gastos ya me pongo a trabajar, Exacto. ya me pongo a revisar el calendario, ya reviso par correos, ya me activo. Para quienes de pronto les cuestan un poquito más las mañanas, ese se vuelve un ritual y un hábito que te ayuda a ti a Mm. saber que
con esta reunión comienza tu día. Es un boost también y aplica de nuevo para muchas cosas en la vida, ¿no? Pero ya a un nivel más institucional me parece que más, llamémoslo, más organizacional se ve mucho en eso. Asimismo, el hábito por ejemplo, eso lo hablábamos hace un tiempo y era cerrar el día también es un hábito, ¿sí? Saber cómo cerrar mi día, porque muchas veces están los dos extremos, las personas que dicen, no, ya, mañana sigo y cierran y no saben ni qué hicieron hoy ni qué van a empezar a hacer mañana, ¿verdad? Como están las que se quedan y nunca cierran, ¿sí? Porque eso también pasa, ¿sí? Entonces también saber decir, hey, ya, hasta aquí voy hoy, mañana sigo y qué voy a hacer mañana y planificarme para mañana y cerrar y saber que hoy cerré con esto y mañana ya tengo un plan. Eso es súper importante, estructurarlo. No solamente saber arrancar, sino también saber cómo me detengo y cómo me preparo para arrancar al otro día. Creo que ese es de los hábitos que a mí me parecen más valiosos al momento de pensar en la ejecución. Creo que eso es clave realmente en la ejecución, saber cómo arranco, cómo termino los días. Esos son dos hábitos para mí fundamentales. No sé qué opinas tú al respecto o qué otros hábitos tienes tú en mente. Totalmente de acuerdo. No, yo pienso que es eso, es ser muy intencionales también con eso. Y yo pienso que uno construye hábitos personales basados en que uno no siempre va a tener la motivación para hacer ciertas cosas. La alarma, la hora de dormir, las horas de la comida, todos esos son hábitos que uno construye para tener una buena vida personal. Y ya cuando lo llevamos al ambiente laboral, al ambiente organizacional, esos hábitos van a ir surgiendo también. Y aquí pues precisamente el libro que yo leí se llamaba Team Habits, hábitos de equipo. Y él decía algo con los hábitos que me gustó, porque yo estoy totalmente de acuerdo que los hábitos y las rutinas y todo esto te dan disciplina y es lo que queda cuando no hay motivación. Estoy de acuerdo con eso y por eso tenemos que tener los personales que todo el mundo pues va construyendo y es muy intencional con eso. Uno para mí muy particular es el gimnasio o hacer deporte, lo que sea. Yo no siempre lo quiero hacer, pero llega la hora y voy porque es mi hábito. Ya uno sabe. Sí, y a veces es como, uy, qué rico y si voy con todas, voy 5 minutos antes y a veces voy 5 minutos después, pero voy, ¿cierto? Entonces, eso creo que queda. Pero con el tema de los hábitos de equipo, y creo que para ir cerrando el tema de hábitos, o a menos que tú tengas algo más, él dijo algo que es que los hábitos de equipo son políticos. Y eso me pareció muy interesante, ¿cierto? De analizar, porque a la final sí para construir los hábitos hay como campañas, ¿cierto? Hay campañas donde tú vas manifestando una idea, vas sumando voters y a la final es como, sí, esto se va a implementar porque ya tengo el buy-in de 4, 5, 6 personas clave y empieza. Sí. Y ese aspecto político es interesante porque también le da a mucha gente esa capacidad de decir, listo, puedo empezar a implementar hábitos también en la empresa sin necesidad de tener una capacidad como de dictar, ¿cierto? No es que yo soy el jefe y ¡fum! Se va a hacer así. Y si se ve de esa manera, y yo creo que muchas empresas tienen, no creo que dirían político, ¿no? Porque tampoco es, pero tienen esa capacidad de decir, no, se propone una idea, se buscan backers, se buscan personas que la apoyen y se prueba, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante, ¿no? Y a la vez creo que tiene que ser político para que la gente sienta que parte de ellos también, porque lo que hemos hablado de los hábitos, las rutinas y los rituales, ceremonias y todo esto, es que entre más la gente lo sienta como algo de ellos, más activos van a ser en ese hábito, más activos van a ser en esa ceremonia. Entonces es importante, como quería destacar eso, porque pues al fin y al cabo lo estamos también tirando un poco hacia los equipos y cómo se gestiona. Ok, bien, un buen cierre para el tema de los hábitos. Sí, y ya quería pasar, creo que para el último tema es la ejecución desde el lado organizacional. Entonces, aquí pues sí tenía un tema que me pareció muy interesante y es cómo nosotros notamos, por ejemplo, que hay una falla en la ejecución. Cuando estoy en una empresa, por ejemplo, yo digo, no, es que yo tengo todos estos hábitos, tengo todas estas cosas, tengo todo esto y como que no, o sea, sí lo estoy intentando hacer bien con todos los bloques y todo eso, pero hay algo que falla en mi empresa, en mi equipo, en mi colectivo. Y me gustaría hablar de esto para que la gente pueda identificarlo y de pronto decirle al manager o al jefe o lo que sea como, hey, tenemos este problema. Entonces, también dentro de libros hablaba de esta estructura organizacional y con lo que empezaban era hablando de cómo normalmente se crea una estructura organizacional saludable. Que tienes, ¿cierto? Tú tienes, no sé, 4 personas que están ejecutando y tienes una persona que empieza a mirar como el planning y la estrategia y todo eso, ¿cierto? Como, por así decirlo, el manager, 4 personas que ejecutan, que implementan y todo eso. Y va creciendo, ¿cierto? Como una pirámide, ¿cierto? Tienen las personas acá, tienen su primer layer de managers, lo que sea, y después va así, ¿cierto? Buscando que cada persona tenga entre 4, 5 y 6 como reportes, que es los que le llaman, ¿cierto? Y empezar a construir desde ahí. Y hablaba de que en muchos casos se veía que las organizaciones eran invertidas. Y eso me parecía muy interesante. Y en realidad, de las experiencias que yo he tenido, sí he visto que eso sucede. ¿En qué sentido? Tienes un montón de gente que quiere planear, que quiere hacer estrategias y tienes 80 personas que quieren hacer eso y tienes 2 personas por allá, como que no, estos son los que van a implementar toda esta gama de ideas que
acá. tiene. Y eso no es saludable, esa no es la manera en que debería como funcionar full. De acuerdo. Y el otro ejemplo que daba, que decía, era como el hourglass, que es el reloj de arena, porque tienes un montón de gente que piensa en ideas, muy poquita gente como en el puesto de managers y tienes mucha gente que ejecuta. Entonces tienes muchas estrategias que nunca pasan por buen planning y que empiezas como a intentar ejecutar estrategias sin planning y se terminas ejecutando muy mal la estrategia, que también sucede mucho. Claro. Entonces esto lo pongo para que cuando, digamos, uno hace parte de un equipo y uno dice, ¿cómo es la estructura de mi equipo? ¿Cómo es la estructura de mi organización? Y yo digo, no, pues sí, o sea, la persona que yo le reportan 20 personas, pues con razón no tiene tiempo para cuando yo le pregunto una cosa, responderme o darme respuestas de calidad, tal, porque está con 20 personas, no está llevado. Y eso es importante entenderlo porque eso afecta a la ejecución. Y cuando hablamos de todo esto, hablamos también de colaboración, estamos hablando de equipos. Y si el equipo está mal definido, tener problemas grandes para poder ejecutar. De acuerdo. Y yo creo que es importante, esto es una frase, Luisa la puso y me pareció muy buena, y es que sin una ejecución que sea sólida realmente, las estrategias más brillantes también pueden fracasar, ¿cierto? Y es justamente lo que estás diciendo, a veces tenemos tremendas ideas que nunca se llevan a cabo de manera brillante o que nunca llegan a ejecutarse realmente, precisamente porque la ejecución fracasó, porque la ejecución fue mala, porque no hubo una planeación de por medio. Eso lo hablamos en uno de los capítulos, como que puede haber, si hay una muy buena estrategia, puede que salga mal, y pues en realidad no, porque ya hablamos de que la estrategia es lo más macro. Desde la estrategia yo ya tengo que tener muy claro cómo es la ejecución, tengo que tener muy claro cómo va a ser el proceso de planeación y cómo se va a ejecutar. Esas tres cosas tienen que ir juntas. Sí, de acuerdo. Entonces, si la ejecución falla, todo falló. La planeación no estuvo bien porque no hubo una estrategia para la ejecución, y por ende todo fracasó al final. Puede que el plan sea muy bueno y yo tenga todos los timelines organizados, y desde el project management eso se ve, por ejemplo, que es, yo puedo tener muy claras todas las tareas y yo digo, no, ya estamos reorganizados, pero nunca pensé en los recursos que voy a necesitar. Entonces me voy a mirar y tengo a 3 personas para ejecutar 15 tareas en 2 días. Algo no me cuadró. ¿Eso qué significa? Que la estrategia arriba falló porque no tenía el equipo ni los recursos necesarios, que el plan, la planeación falló porque no hice el call out, no avisé que necesitaba más gente. Entonces todo falló en la ejecución, ¿sí? Y muchas veces se llega a ese punto y llegamos a la ejecución y ahí nos dimos cuenta que no la pensamos mucho y tenemos que devolvernos a la estrategia y devolvernos a la planeación y volver a empezar desde ceros. De acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que lo que se había hablado de precisamente que una buena estrategia sí comprende una buena ejecución, tiene mucho que ver en cómo desde la estrategia yo voy formando la estructura organizacional que me da a mí un buen resultado. Porque si yo desde la estrategia digo, no, voy a poner aquí a Carlos a que dirija 50 personas, pues no es muy buena estrategia, la verdad que no. Y eso te va a afectar la ejecución 100%. Entonces, desde la misma estrategia ya como la ejecución va caída. Entonces, eso me parece interesante. Y para mí, lo que yo cerraría con esto, también algo organizacional, y es en ese momento en el que uno define la ejecución o el equipo que está ejecutando desde la estrategia, pero que impacte la ejecución, me parece interesante algo de mencionar. Creo que es algo que hay que tener un buen balance y ser conscientes también de cómo se organiza, y es contratar personas con suficiente experiencia, en especial, por ejemplo, entendiendo la etapa de la empresa, ¿cierto? Y eso es algo que lo vuelvo al tema de que lo hablamos con la empresa y lo hemos hablado esta semana. Y hablamos mucho de que en la etapa de la empresa y la velocidad a la que va y la que tiene que ir, es muy difícil llevar pasajeros, es muy difícil llevar como gente que haya que mentorearla demasiado, ¿cierto? No es porque, exacto, y no es porque no estamos diciendo que la empresa nunca va a tener eso, pero es en esta fase de la empresa, en este stage, es muy difícil. Entonces tienes que buscar gente con la experiencia suficiente para que entren y puedan ser lo más independientes posibles. De acuerdo. ¿Cierto? Eso es algo que nos ha quedado muy claro esta semana, que lo he hablado con muchas personas y hemos llegado como a esa conclusión, y que esa es la gente que ha sido muy exitosa en la empresa, ¿cierto? Y por otro lado, a mí el balance que yo estaba hablando era gente con suficiente experiencia, pero con suficiente hambre también. Porque tienes el tema de la persona que listo, ya lleva 30, 40 años en ese rol y va a entrar y sí, lo va a hacer de memoria y todo eso, pero no va a tener el mismo hambre porque es que ya lleva mucho tiempo ahí, ¿cierto? Tú tienes, entonces ese balance es muy interesante de conseguir la gente que ya puede entrar y moverse en solos, pero que sienten como que, bueno, no, yo aquí voy a dar es mi siguiente paso y voy a crecer y tengo mucha hambre y voy a dar más de lo que se está esperando. Entonces, ese balance entre la experiencia y lo que yo siempre digo, el hambre, es muy interesante y muy importante que seamos intencionales en cómo conformamos el equipo para que, pues, que va a ejecutar toda esta gran idea para que sea exitoso. De acuerdo, yo lo veo más, pues digamos que para aterrizarlo en otras palabras, para mí es un tema de lo que hemos hablado antes, actitud o aptitud, ¿cierto? La actitud con C es básicamente eso que tú mencionas, la actitud es el hambre, es saber yo cómo reacciono frente a mis
labores, frente a mi rol, frente a lo que tengo que hacer en el día a día. Y mi aptitud es esa experiencia que tengo, eso que yo sé hacer, eso que yo ya tengo de conocimiento previo. Y balancear los dos es muy importante. Hay quienes dicen que la actitud lo es todo, la aptitud se desarrolla. Hay quienes dicen que la aptitud no es clave, ¿verdad? Que así tenga mucha actitud, si no tiene la aptitud no me sirve. Entonces creo que ese es el balance que se tiene que encontrar muy bien en cada etapa de la empresa, porque como bien lo dices, hay etapas de la empresa donde necesito gente muy apta que de pronto no tenga que tener tanta hambre o tanta actitud, por así decirlo, mientras que hay otras etapas en las que realmente se necesita gente con mucha actitud y con mucho willingness para adquirir esas aptitudes que de pronto no tienen en su momento. Entonces me parece que el balance es bien importante. Nosotros estamos en un intermedio, como bien lo dices, por la etapa en la que estamos, necesitamos de las dos cosas un montón, pero siempre bien balanceaditas, porque ya en la medida en la que vamos creciendo, vamos teniendo personas que permiten formar un poquito ambas cosas, tanto la generación de actitud, ¿cierto? Porque el hambre también se genera con buen liderazgo, con buenos líderes dentro del equipo, y las aptitudes se terminan de pulir también en la medida en la que tenemos a los líderes correctos dentro de la empresa. Entonces eso me parece importante también mencionarlo. Tenemos preguntas para el día de hoy. ¿Los hábitos evitan la procrastinación para desarrollar las tareas de la empresa? Procrastinación, interesante. O sea, discutir en profundidad qué es procrastinar. Obviamente hoy en día hay muchos temas de por qué a veces es bueno procrastinar y todo eso. Procrastinar. ¿Cómo definirías tú procrastinar? Posponer las tareas. ¿Por qué pospone la gente las tareas? Ya, Por yo creo placeres que más sí, instantáneos. porque la procrastinación en concepto es justamente cuando tú dejas de hacer algo por empezar a hacer algo que te genera un placer más inmediato o resultados más inmediatos. Eso es ¿Cómo como la cambias? procrastinación Y en eso me genera concepto. dudas, aquí me puedo demorar, pero quiero aclararlo. ¿Cómo defines tú la diferencia entre procrastinar y priorizar? Procrastinar y priorizar. Mm. Ese es el tema. Yo pienso que no es una cuestión de dejar de procrastinar, sino aprender a procrastinar, que eso también lo hemos hablado en otros Y podcasts. aprender a procrastinar es priorizar. Claro, ¿Eh? yo pienso que es eso, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. En la medida en la que tú logras priorizar, vas a saber qué cosas vas a procrastinar en su momento y de qué manera estás priorizando. Es aprender a procrastinar, porque no Ujú, puedes pretender hacerlo todo de una, ni pretender ujú, hacer todo lo que tienes que hacer ya, ¿verdad? Tú lo mencionaste, por ejemplo, de qué manera los hábitos tienen ese impacto. Yo creo mi calendario donde sé que bloques de menos de 15 minutos ataco estas tareas, bloques de más de media hora ataco estas tareas, bloques de hora y media en adelante ataco estas otras tareas. Eso es una manera de procrastinar, porque a la larga, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando de hacer cosas que tengo que hacer, pero de manera inteligente, porque estoy haciendo otras que voy a poder hacer en mi tiempo, en el tiempo correcto. Ok, entonces yo Entonces, creo para que para mí responder la es eso. pregunta full puntual es, los hábitos nos ayudan a procrastinar mejor, no a No a evitarlo. dejar de procrastinar, sino a aprender a procrastinar. ¿Qué otra pregunta tenemos? Solo tenemos esa para la noche de hoy. Bueno, yo quería conectar algo bien interesante que mencionaste, porque hoy lo hablamos también, hablando un poquito de las reuniones, hablando de todo estas costumbres que tenemos, y es en las reuniones, así como lo mencionamos, los hábitos del día a día, es bueno siempre cerrar con una serie de conclusiones, ¿sí? Las Sí, sí. reuniones tienen que tener conclusiones, tienen que tener accionables, y parte de tener conclusiones y accionables es saber cuáles fueron los resultados. Y yo creo que eso es clave en este proceso que hemos venido trabajando. Ya sabemos que planear, tener una estrategia es importante, desarrollar esta estrategia a través de una buena planeación es importante, ejecutarla es muy importante, pero hay otro paso que es clave y es aprender sobre las conclusiones, es medir los resultados de esa estrategia que generé, que creo que es un tema bien interesante y que vamos a estar charlando la otra semana. Entonces, bueno, yo quería dejar la invitación para la otra semana para que nos acompañen. No sé si tú tengas algo que agregar, Dani, para la noche de hoy. No, nada, solo que va a estar muy bueno porque vamos a cerrar este mes donde nos hemos ido de todo, ¿cierto? Desde el dolor del cliente. Hoy estamos hablando de la ejecución y después hay que mirar si esa ejecución, si el plan, si todo eso nos dio los resultados que queremos, ¿no? Porque al final, desde la evaluación podemos construir nuevas estrategias, nuevos planes y volver a ejecutar. Entonces, no, solamente quería reforzar esa invitación para que la próxima semana no se pueden perder el podcast. Buenísimo. Y cerrando nuestro capítulo de ejecución, los dejo con otra frase que me gustó muchísimo, que sale del libro de Getting Things Done, y es que las ideas no son para mantenerlas en la cabeza, las ideas no son para retenerlas en tu cabeza, ¿cierto? Sino para llevarlas a cabo. La frase de David Allen de Getting Things Done es: tu mente es para tener ideas, no para retenerlas. Así que no se queden tus ideas en la cabecita, más bien ponlas a ejecutar. Y que tengan una excelente noche. Chao, chao.